Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con más entrevistas. Hemos hablado en la primera parte de acceso a la vivienda y financiamiento con titulares del Fondo Social para la Vivienda, y en esta segunda parte vamos a hablar del tema educativo. Vamos a tener la perspectiva de uno de los gremios del sector docente, del sector público. Vamos a hablar de la gestión educativa y las condiciones del magisterio, y es un gusto para mí recibir a Paz Cetino, director de Bases Magisteriales. Buenos días, Paz, bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Un saludo y muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Gracias a usted por tomar la invitación y tenemos varios asuntos que discutir. Vamos a hablar ya más adelante sobre la situación de las pensiones de maestros y maestras. También hay unos datos de los cálculos que han hecho algunos profesores y son cálculos bastante preocupantes. Creo que es importante que hablemos sobre eso, Paz. Pero antes también retomar en cuenta algún asunto sobre el presupuesto general 2019 que está en este momento en la Asamblea Legislativa y tiene que ver sobre el campo educativo de lo que vamos a hablar. Estuvo con nosotros el viceministro de Educación Castaneda hace unos días y hablamos sobre esto, y le quiero pedir a producción si nos puede poner un corte de esa entrevista que nos habló sobre el presupuesto 2019 el viceministro de Educación. Escuchemos y luego tenemos las reacciones de nuestro invitado. Hay un calendario escolar que nosotros no lo podemos cambiar. Nosotros estamos cerrando el año escolar ahí entre el 15 y el 20 de noviembre, y nosotros simultáneamente estamos preparando el arranque del año escolar, y nosotros tenemos que arrancar año escolar entre el 15 y el 20 de enero del próximo año. Eso implica que si a nosotros nos están aprobando presupuesto en enero, nosotros tenemos un desfase importante para que nos habiliten todas las unidades presupuestarias del ramo de educación, y estamos a punto, y es el momento para demostrar el amor a la educación y lo que es estratégico para el país, de tener el presupuesto más grande en la historia de este país en materia de educación, porque podemos llegar cerca a los $1.000 millones en el ramo de educación. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones del viceministro de Educación, Paz, y dos aspectos que quiero resaltar para escucharle. Primero, uno de los presupuestos más altos, por no decir, porque la frase fue del presupuesto más alto en educación, que casi llega a los $1.000 millones, y dos, la necesidad de que se apruebe con rapidez el presupuesto general del Estado 2019, porque en el área de educación tiene que cumplir el calendario escolar. Son los dos puntos que insistió el viceministro. Me gustaría tener su reacción sobre eso, si usted coincide con esto o hay aspectos que hay que profundizar. Bueno, en principio decir de que efectivamente es uno de los presupuestos más altos que hemos visto en los últimos años. Hemos pasado de $940 millones que fueron asignados para el presente año, a un presupuesto, tal como lo dice el señor viceministro, de 994 a 97 millones de dólares aproximadamente. Eso implica que hay un aumento en eso. Lógicamente que el señor viceministro se quedó corto al explicar por qué de este aumento en el presupuesto. Es que fíjese que en el presente año a los profesores se les incrementó en su salario, que nunca estuvo adscrito al salario, sino que es una planilla aparte, $50. Y a los empleados administrativos, $30. Entonces, todo ese dinero no estaba reflejado en la partida presupuestaria. Hoy se refleja en la partida presupuestaria. Por consiguiente, eso tenía que subir. Sí. Ojalá que también haya dinero ahí para solventar algunas necesidades fundamentales de la escuela pública. Nosotros siempre hemos dicho de que no es posible que mantengamos la escuela pública por 8 meses del año sin entregarle los presupuestos de funcionamiento. Ese es un problema eterno, viejo. Bueno, yo tengo reportes de departamentos donde han recibido el 50%, al 75% lo sumo. Y solo nos falta un mes para terminar el año escolar. En cuanto a que se necesita aprobar el presupuesto, sí, eso es lógico. Los diputados de las distintas fracciones en el Parlamento deben hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las peticiones que ha hecho cada uno de los sectores y las distintas necesidades básicas de cada cartera de Estado, y aprobar en tiempo el presupuesto. Porque nosotros, los ejecutores de la política educativa, iniciamos, tal como dice el ministro, en enero.
un nuevo año escolar y por consiguiente necesitamos funcionar con un presupuesto ya aprobado. Hay otro asunto que quiero aprovechar que está vinculado a las prioridades del presupuesto del Ministerio de Educación para el 2019 y también quiero pedir a la producción si nos pone un corto de esa entrevista porque el viceministro habló de cuáles eran las prioridades para el MINED 2019. Escuchemos. Pero sí hay que destacar que esto prioritariamente en funcionamiento va a ir dirigido a dos elementos fundamentales: en fortalecer más los programas sociales que tienen que ver con el ramo de educación, que tiene que ver con paquetes escolares, donde se podría ampliar el paquete escolares con libros de texto que van dirigidos desde primera infancia, primer grado, hasta bachillerato. Ya se inició con una entrega de libros de matemática de texto que se ha carecido tanto, libros de texto, y apoyando también de otras fuentes bibliográficas de consulta, hasta también el fortalecimiento de los programas de alimentación y salud escolar, que nosotros consideramos que son importantes y valiosas y tiene que ver también con la consecución de nuestro país con los objetivos de desarrollo sostenible, hambre cero. Bien, entonces ahí teníamos esas declaraciones respecto al funcionamiento. Mencionó el viceministro, las prioridades tienen que ser con material bibliográfico para centros educativos, pero también para los programas que está dirigiendo el Ministerio de Educación, a los paquetes escolares y la alimentación en las escuelas. Poco es, y para hacer el contraste también con esto, Paz, es en otros centros escolares, pues las necesidades serán en algunos casos todavía más elementales, infraestructura escolar particularmente, o tener las garantías, por ejemplo, de mantenimiento de esa infraestructura escolar. Entonces me gustaría tener su reacción sobre eso, si el tema de la bibliografía, como menciona el viceministro, que sin duda es una prioridad, pero cómo podemos irla estratificando en algunas zonas donde hay otras necesidades todavía más elementales. Yo creo que el Ministerio de Educación debe de hacer un diagnóstico más territorializado. Y es cierto que la escuela pública no tiene textos escolares desde hace muchos años. Yo recuerdo que era la administración de la señorita Darling Mesa, cuando se trajo la última publicación de textos para utilidad de los niños y de los jóvenes. De ahí para acá no ha habido un libro de texto. En ese sentido, sí, los maestros requerimos apoyo, porque de lo contrario le toca al padre de familia comprar el libro de texto. Sí. Y si eso va a venir a formar parte del paquete escolar, bueno, bienvenido sea, porque será de mucha ayuda para los hogares, especialmente los hogares pobres. Y todo material que auxilie al docente es en beneficio del estudiante. Pero también por eso digo, hay que hacer un diagnóstico más territorializado. Hay instituciones educativas que su infraestructura ha terminado su vida útil, que sus baños no funcionan. O sea, yo creo que hay que invertir en la infraestructura bastante en este país. Y por consiguiente, nosotros no podemos, aunque tengamos los mejores libros de texto, ¿vea?, aunque tengamos las computadoras ahí, pero en una infraestructura que no nos ofrece ninguna seguridad, entonces el proceso se ve entorpecido. Muy bien, debo de hacer una pausa, Paz, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de la situación del retiro voluntario, pero también del tema de las pensiones de los maestros. Entiendo que Bases Magisteriales ha hecho algunos cálculos también y un poco cuánto es el cálculo de la pensión, a cuánto quedaría en función del salario que pueden recibir o están recibiendo profesores y profesoras del Magisterio Nacional. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Paz Cetino, director de Bases Magisteriales, un poco la gestión educativa y las condiciones del magisterio en nuestro país. Y ahora en esta segunda parte me gustaría que lo hablemos un poco sobre las condiciones de retiro, pero particularmente del tema de las pensiones. Paz, yo recuerdo la última vez que usted nos acompañó en República, justamente fue el tema al cual le dedicamos esa entrevista, la situación de las pensiones de los profesores y profesoras que ya están en la etapa del retiro, en la etapa de la jubilación. Y usted me menciona por unos cálculos
que han hecho, solo voy a mencionar el salario y el cálculo que le han hecho a las AFP. Por ejemplo, una profesora que ya está en edad de jubilación y que ya puede tener un salario o que tiene un salario mensual más o menos entre los 900 y 960 dólares, por poner el salario y el dato que ustedes nos presentan acá, el cálculo de pensión le sale de 285 dólares. Un poco esto es, ¿y cómo están identificando ustedes este riesgo, esta situación? Y me estaba mencionando también fuera del aire de que la mayoría en este momento son mujeres, porque son las que ya están llegando a esa etapa y son un número importante, un porcentaje importante del magisterio. Si nos puede ampliar un poco de estos datos. A ver, la clase política, independientemente sean de derecha o de izquierda, cometieron una barbarie para con los trabajadores, no solo con los profesores. Y mire cómo son los políticos en este país. Emitieron el decreto 787, que es la reforma previsional, sí, donde nos quitaron la fórmula de cálculo que teníamos con el decreto 100 y nos mandaron a una fórmula que arroja esos números que yo le acabo de dar. Sí. Lo que hemos hecho nosotros es pedirle a los profesores que vayan, los que ya cumplen los requisitos de edad y tiempo de servicio, que vayan a las AFP y que obtengan su cálculo de pensión. Si usted observa esa casilla, la gran mayoría, ahí se cuentan con los dedos de la mano los que tienen 300 y más de pensión. La gran mayoría está en la pensión mínima, 230, 240. Entonces, la clase política es tan irresponsable que nos pegan ese golpe y nos quitan la institucionalidad donde nosotros podemos recurrir ante esta violación de derechos. Nosotros el 23 de marzo del corriente año presentamos una demanda de inconstitucionalidad a la Corte. Sí. Nosotros albergábamos la esperanza que la vieja Corte conocería esto y no lo hizo, dejó en las gavetas ahí el recurso que presentamos. Ahora los políticos se dan el lujo de no constituir la Corte y nuestra petición sigue esperando. En ese sentido hay centenares de profesores que su condición de salud ya no le permite seguir trabajando y no le va a quedar otra cosa más que ahorcarse en esas pensiones de miseria y de hambre. Nosotros hemos hecho un llamado a todos los políticos y lo reitero, especialmente a los candidatos. Ustedes andan ya pidiéndonos el voto a nosotros y nosotros vamos a dar ese voto en la medida que ustedes nos resuelvan este tema fundamentalmente de pensiones. ¿Y ya les han buscado algunos candidatos? ¿Ya han tenido alguna reunión con algunas de las fórmulas con bases magisteriales, Paz? Hemos hablado con dos fórmulas. Hemos hablado con dos fórmulas. No hemos podido hablar con la fórmula del partido de gobierno porque ellos se resisten a hablar con los trabajadores ahora. Entiendo, asumo que se han reunido entonces con Carlos Callejas, con Arena y, sí, con la representación de Gana a través de Nayib Bukele. Ellos se han comprometido a buscarle una solución. Pero como decimos nosotros, de buenas intenciones está plegado hasta el camino del infierno. Nosotros los trabajadores estaremos convencidos que de veras quieran resolverle el problema a los trabajadores el día que se presenten a la Asamblea Legislativa con una pieza de correspondencia para resolver este tema. Todo lo demás será pura promesa de orden electoral. Por eso yo insisto, a los trabajadores no los podemos seguir castigando de esa manera. ¿Sabe por qué nosotros estamos pidiendo una compensación económica por retiro voluntario para los trabajadores de 15 salarios ahora? Porque habrán profesoras, especialmente mujeres, que su condición de salud ya no les permite seguir trabajando. Van a tener que pensionarse y se van a ir con esa miseria de pensión. Entonces nosotros estamos pidiendo que se les dé una compensación económica en reconocimiento por el esfuerzo. Y aquí, por los datos que usted me ha presentado, solo son 24 casos. Es una muestra. De la muestra, pero una estimación más amplia que tiene bases magisteriales, solo son 24 para un periodo muy concreto. Pero si le ponemos todavía números un poco más grandes de la estimación que ustedes tienen. No, nosotros lo que tenemos es que, nosotros lo que hacemos, Carlos, hacemos 2 asambleas con este grupo de gente. Una en San Salvador y una en San Miguel. Lo que hemos hecho es agarrar 25 fichas de las que ha llenado la gente. Pero en la asamblea, a las reuniones llegan, 100, 150, 200 profesores. Este es un problema a nivel de país. Es un problema no solo de los profesores, es de todos los trabajadores públicos, privados y municipales. Un problema que debe el Estado de El Salvador, y aquí yo sí reitero el llamado, parece que no hay Estado
en el tema previsional. El Estado ha desaparecido en términos previsionales. Y digo esto porque en el decreto 787, en su artículo 131, nos dice que mi pensión tiene que calcularse en base a mis ahorros. ¿Sí? Dice que el ahorro de la cuenta individual será capaz para darle una pensión por 248 meses, o sea, por los próximos 20 años, con su dinero. Y mire la fórmula que están utilizando. Si usted tiene $40,000, se lo dividen entre 20 años, ese cociente se lo dividen entre 13, o sea, 12 meses más la pensión de Navidad. Por eso es que la pensión termina siendo menos de la pensión mínima. Si hacemos un ejercicio con $40,000, lo dividimos entre 20 años, le va a tocar $2,000 por año. Si eso lo divide entre 13, le va a tocar a $157. Pero como el Estado no puede dar pensión menos de 207, entonces claro, lo hacen llegar ahí. Este es un drama donde el Estado no puede tratar de esa manera a miles de trabajadores que estamos dando lo mejor, algunos, otros ya dieron todo, están enfermos, y es que con esa pensión nadie puede sobrevivir. Por eso, ante esas circunstancias, lo del retiro voluntario y la solicitud de esta compensación para que pueda paliar un poco la situación de profesores y profesoras que ya, como usted menciona, algunos en situación de enfermedad crónica, pues básicamente solo para complementar un poco la situación. Mire lo que está pasando con los enfermos terminales e incapacitantes. Hay una prerrogativa para el sector docente, solo para el sector docente, que aquella persona que padezca de enfermedad terminal o incapacitante, pues se vaya a su casa a tratarse la enfermedad y se le da el sueldo base. Cuando llega a los 55 años la mujer y 60 los hombres, tiene que irse a pensionar. Y hoy se va a ir a pensionar con esos cálculos. Esa gente está enferma, en su mayoría. Son hemofílicos, personas con cáncer. Mire, decirle a una persona en ese estado de gravidez que de 700, de 800 dólares va a pasar a recibir 207, es acelerarle la muerte. Señores del gobierno, partidos políticos, hagan un esfuerzo mental y ubíquense por un momento, piensen que son ustedes los que van a recibir ese monto de pensiones y hagan malabares para ver cómo sobrevivirían un mes con 207, con 230 dólares. Pónganse en nuestros zapatos por un momento. El llamado a la Comisión de Cultura y Educación, en la cual estaremos ahí creo que el día 29. Esa Comisión de Cultura y Educación tiene que hacer patria en estos momentos. Emitir un dictamen favorable para que se reforme la ley de la carrera docente y darles la compensación económica a esta gente que está en esta condición difícil. Debo de hacer una pausa, Paz, pero me gustaría que en el último bloque toquemos otros asuntos que tienen que ver con la agenda del magisterio, por ejemplo, proceso de elección de directores, y entiendo por lo que usted me mencionaba antes de entrar al aire, hay una comisión especial en la Asamblea Legislativa que está viendo este tema y me gustaría que nos describa un poco cuál es el panorama desde su perspectiva sobre este proceso, porque entiendo que hay tribunal de la carrera docente que ve algunos de estos procedimientos y el proceso de selección, es decir, ¿por qué ha llegado a la Asamblea Legislativa? Algo que entiendo que se debe ver dentro de las instancias del tribunal y dentro del Ministerio de Educación o las instancias pertinentes. Una pausa, volvemos en minutos. Seguimos platicando con Paz Cetino, director de Bases Magisteriales. Hablamos un poco de la situación educativa. Hemos hablado en el bloque anterior también de la situación de pensiones de profesores y profesoras y un cálculo de pensión de algunos casos de profesores que estarían obteniendo una pensión de 250 dólares o un poco más, a pesar de haber tenido un salario mensual aproximadamente de 900, 960 dólares y ya cumpliendo algunos el tiempo de servicio y también ya llegando a la edad de jubilación, particularmente en el caso de mujeres.
interesa. Es algo importante que vamos a seguir llevándole la pista en República. Ahora hablemos un poco, también hay un proceso de elección de directores de centros escolares, Paz, y la duda que me surgía aquí es ¿por qué se está llevando en una comisión especial de la Asamblea Legislativa cuando entiendo que está el Tribunal de la Carrera Docente e instancias más del campo educativo que ven estos procedimientos que yo diría que son casi que de rigor que se ven? ¿Por qué se ha llegado a esta discusión en la Asamblea Legislativa, Paz? A ver, antes de entrar a la comisión, yo hago un llamado público, urgente, a los distintos candidatos a la presidencia de la República. Nosotros los trabajadores estamos esperando que ustedes se presenten en cualquier momento, antes de la elección, con propuestas concretas de cómo solucionar esto a la Asamblea Legislativa. Mi organización les ha pedido que emitamos un decreto transitorio para resolver este tema, mientras se dan el tiempo para buscar una salida más estructurada. En cuanto a la comisión especial, sí. Yo ya fui convocado a esa comisión especial. Ya me llamaron los diputados para escucharme. Y yo lo primero que dije en esa comisión es que en el Ministerio de Educación hemos perdido institucionalidad en los últimos años. Si usted le pregunta al magisterio en su conjunto cuánto cree en el tribunal calificador, creo que va a tener menos credibilidad que el tribunal, Supremo Electoral. Va a tener menos credibilidad que ese tribunal. La gente ha perdido la confianza en el tribunal calificador por el tipo de resoluciones que ha dado en los últimos meses. Sí. Y le pongo un ejemplo. En el último proceso de selección de plazas para docentes, en Chalatenango hubieron 54 denuncias por inconformidad a la decisión del tribunal. 54 denuncias. De esas 54 denuncias, aproximadamente 26 se declararon improcedentes. O sea, lo que hizo el tribunal no fue correcto. Entonces, ¿cómo puede creer un magisterio? ¿Cómo puede seguir creyendo un magisterio en que este tribunal falla apegado a derecho? En ese sentido, se creó el Ministerio de Educación el 2 de septiembre, si no mal recuerdo, hizo público los cargos de dirección y subdirección. Sí. En muchas escuelas de este país. Y los profesores lo que empezaron a darse cuenta es que esta es una jugada política. ¿Por qué? Porque le voy a poner dos ejemplos, los más próximos. ¿Usted se dio cuenta del problema que hubo en Antiguo Bucatlán? ¿Qué pasó ahí en Antiguo Bucatlán? Donde una militante del partido en el gobierno, una militante de la organización del gobierno, del sindicato del gobierno, era directora en esa institución. Terminó, cumple una pena de 12 años de cárcel, con una responsabilidad patrimonial de 70 y pico de mil dólares. Quitan a esa militante y ponen a otro militante interino. Esa plaza no sale a concurso. ¿No cree que por respeto a esa comunidad educativa, que se dio semejante desfalco, que se perdieron muchas horas de clases por ese conflicto, por respeto a esa comunidad educativa, el Ministerio de Educación debió sacar esa plaza a concurso? ¿Y por qué no la saca? Porque ahí está un militante de ellos. ¿Por qué saca la plaza a concurso de la institución donde yo laboro? Sí. En los casos que más conozco. Porque no es un militante. Y así le puedo citar casos de casos. Me llaman a mí del centro escolar Daniel Hernández. ¿Por qué no sale nuestra plaza a concurso? Me llaman a mí los profesores del complejo educativo Soldado Óscar Osorio, de aquí de San Juan Opico. Un militante de partido que hasta anda lleno de insignias, con una relación pésima con su personal docente. Esa plaza no sale a concurso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Sacaron las escuelas, sacaron a concurso los cargos de dirección y subdirección donde están aquellas personas que no son afines al gobierno o al sindicato del gobierno. Y eso ya se dieron cuenta los maestros. Mire cómo escribe una maestra. Esto lo escribe una maestra. Dice: solo espero que todos los rumores que las plazas ya están dadas, solo sea eso, rumores. Mire cómo escribe ella. O sea, lo que anda en el ambiente es que ese proceso va a ser manipulado nuevamente y que ya saben quiénes van a llegar porque se están distribuyendo las plazas, porque
como ellos saben que van para afuera del gobierno, como que quieren garantizar, dejar controladas esas instituciones educativas. Por eso yo dije en la comisión, me preocupa muchísimo, señores del Ministerio de Educación, la educación no necesita política. Yo creo que la política necesita más educación en este país. Aquí hay un asunto, Paz, que es una pregunta que se me viene así de entrada, es, bueno, ¿cuál es la instancia que debe de ver este tipo de circunstancias o ante este tipo de presunciones que hay una distribución de algunas plazas de directores en función de criterios político-partidarios? ¿Cuál es la primera instancia que debe investigar y evaluar esto? Sé que está en una instancia más legislativa, pero en el Ministerio de Educación, ¿quién es como el principal responsable que debe observar esto? Es que el organismo responsable, según la ley de la carrera docente, para seleccionar los aspirantes a esas plazas es el Tribunal Calificador. Sí. Esa es la institucionalidad que hemos perdido. Sí. Y cuando se crea una comisión especial con rango constitucional, hombre, estos son señales de que la cosa está fea, que está mal. Nosotros como bases magisteriales le hemos pedido a la comisión especial que hablen con el ministro, que suspendan ese proceso, que lo saquen de este ambiente político electorero, que lo suspendan y que lo dejen para después de las elecciones. Pero en caso de no poderse suspender, ok, le hemos pedido a la comisión especial que audite ese proceso al final. Es que el problema es que nosotros estamos hartos, nadie nos escucha. El hacer del Tribunal Calificador debe ser auditado. Fíjese que si yo voy a por ejemplo, si yo voy a una prueba de selección para un cargo ahí, ellos dan un fallo. Sabe que cuando los profesores piden, enséñenme la nota, porque ustedes dicen que yo me saqué mala nota, a nadie le enseñan notas. Usted, que es el interesado, no tiene derecho a conocer los resultados de sus pruebas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si aquí hay una ley de acceso a la información pública donde casi la mayor parte de información es pública, sí, pues ahí no le dan nada, tiene que sujetarse al informe que el bendito tribunal le dé. ¿Y quiénes están en ese tribunal? Yo les hago un llamado, compañeros del Tribunal Calificador. Ustedes son maestros igual que nosotros. Con un plus, son sindicalistas todos. No participen en estos actos. Ya que mencionó esto, y esto lo tenía también en la mente, ¿quiénes son los miembros de ese Tribunal Calificador? Y me menciona que son de sindicatos. ¿De qué sindicatos son? Ahí hay 2 miembros de Andes 21 de junio y un miembro de un sindicato nuevo, bastante vinculado al gobierno en turno, que se llama Sindopeps. Los 3 son sindicalistas. ¿Cómo quieren que los recuerden? ¿Cómo quieren que los recordemos nosotros? Al ministro de Educación. Igual, señor ministro, póngale paro a esto. Hagamos procesos limpios, transparentes. Por eso es que la gente se les retira la confianza a ustedes, porque por un lado tienen un discurso de transparencia, de honestidad y todo eso, pero con una práctica totalmente contraria. Este tribunal tiene un reto en este momento de hacer una selección de plazas ajustadas a derecho, porque no es cualquier cosa lo que van a hacer. Tengo que cerrar la entrevista, Paz, pero me gustaría consultarle esto. ¿Qué puede hacer el ministro de Educación en función de esto que está pasando para la designación de plazas de directores o directoras en centros escolares? Es decir, ¿qué puede hacer el ministro de Educación, además de lo que la comisión de la Asamblea mencionaba? Y usted decía que si lo pueden auditar, dado que no se puede mover posterior a las elecciones o no se puede hacer el próximo año, si se hace en este momento, ¿qué puede hacer el ministro de Educación? Y en el otro plano es, bueno, ¿cuál es el posicionamiento que han tenido estos sindicatos que usted menciona? Sindepop mencionó que era Sindopep, y el otro Andes era el tema de Andes 21 de junio. ¿Cuál ha sido la posición de estos sindicatos sobre esto? No, si es que los que están manipulando el proceso especialmente son los compañeros de Andes 21 de junio. Es que los aspirantes a esas plazas es la militancia del partido FMLN y miembros de Andes 21 de junio. Entonces los beneficiarios van a ser ellos. En ese sentido, el ministro puede paralizar este proceso. Sí, lo puede hacer, claro. Él puede dejar en suspenso este proceso y hacerlo en un periodo no electoral. Ok. Es que la educación tiene que sanearse. Yo felicito al diputado Reinaldo Carballo, el presidente de la Comisión de Cultura y Educación. Está en una lucha titánica. Dios quiera que le dé las energías necesarias para despolitizar partidariamente estas instancias
del Ministerio de Educación. Estamos perdiendo institucionalidad. Y yo termino con esto, Carlos. Sí. Me preocupa lo que ha sucedido en la estructuración del presupuesto. Fíjese que se envió el presupuesto de educación y en la ley de presupuestos hay como dos problemas. Uno es que el gobierno hace la bulla de que le va a aumentar $100 a los profesores. No es tan así. Ya nos dio $50 en este año y el otro año le va a dar $50. Pero ese dinero no está adscrito al salario de cada profesor. Hoy supuestamente lo van a incorporar al salario. Pero nosotros tenemos un escalafón. Si un profesor gana $700 hoy, con esos $100 se le van a hacer 800 en su salario. Sí. De cara al escalafón, el escalafón le va a aumentar $10 más y eso no se previó en la ley de salarios. El aumento de los $60, 30 y 30 de los administrativos, tampoco va en la ley de salarios. Por eso es que hay un problema ahí que debe solucionarse y yo espero que los diputados de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, igual que el ministro de Educación, hagan todos los esfuerzos para no tener a los maestros en esta incertidumbre. Perfecto, Paz. Quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta segunda parte de República. Estamos a la expectativa para llevarle la pista a todos estos temas que hemos hablado en el transcurso de la entrevista y espero que nos volvamos a encontrar el próximo día. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted por la oportunidad y un saludo a los profesores. Gracias a usted por habernos acompañado y a ustedes, amigos. Será hasta mañana, 6:30 en República.